noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de una nueva semana de Algo Personal por la pantalla UCB. Son las 21 horas con 3 minutos, según mi reloj. ¿Tu reloj que dice Emilia Diver? Son las 4 de la tarde, güey. Las no. 4, no. ¿Cómo estás, son Emilia? las 21:01. Bien. Ah, perfecto. Gracias, Qué guapa obvio. estás. Muchas Color gracias. como barquillo, ¿no? Adoca al entrevistado de hoy. Un gran invitado tenemos el día de hoy. Así que me puse más elegante, me pinté. Si te quieren hacer preguntas a través del Twitter. Nos pueden hacer todas las preguntas, generar sus consultas, sus comentarios a ¿Ya? nuestro Twitter, @algopersonalUCB, también a mi Twitter, @EmiliaDiver. Yo les voy a decir al aire y además van a estar apareciendo en pantalla. Muy bien, tenemos que presentar a nuestro invitado, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está con nosotros. Aquí le damos un gran aplauso y le damos las gracias. Fíjate que, no sé si los políticos algo pasó, pero no quieren mucho a la tele. No quieren venir malo. Los alcaldes parece que están en otro carril. A mí no me gustan las generalizaciones. ¿Ya? Porque yo no hablo ni de los políticos, ni de las mujeres, ni de los curas, porque con todo uno se topa con problemas y yo creo que es muy complejo generalizar. Mira. Muy buen punto. Sí. Bueno, hay algo que descubrimos recién conversando con Daniel. Éramos compañeros de colegio. Yo no O sabía sea, y él no se acordaba. Y de curso. Oye, Y lo más probable es que yo le haya copiado las pruebas, pero no vamos a entrar en yo detalle. soy más lolo que él. Sí. ¿En serio? Bueno, es que íbamos a contar por qué a este cabrón lo metieron al colegio cuando tenía 3 años. Era un talento. Vamos a conocer en profundidad al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Aquí estamos re contentos que esté acompañándonos con nosotros. Vamos a conocer su biografía que la presenta 8 vertientes. El agua pura existe, hidrata, calma y da vida. Libre de sodio, una agua ultra purificada y además con este envase que es biodegradable, así que genial. Como te decía, libre de sodio, pero con gas o sin gas, como tú la prefieras, con envases de medio litro, de litro y medio y también botellones de 20 litros con despacho a domicilio en esas comunas. Ya lo saben, beber un par de litros de agua diario, 8 vasos es lo primordial y es lo que se sugiere. Junto a 8 vertientes agua de vida, presentamos la biografía del alcalde de Recoleta. Ahí está. Sí. Óscar Daniel Jadue Jadue es un arquitecto, sociólogo y político que actualmente ejerce como alcalde de la comuna de Recoleta y pertenece al Partido Comunista de Chile. Sus abuelos son inmigrantes palestinos que llegaron a nuestro país, específicamente a Recoleta, hace más de 60 años. Sus padres eran pequeños comerciantes que vivieron en el sector de la Vega Central, por lo que Daniel pasó toda su vida en esa comuna. Al finalizar el colegio, Daniel decidió estudiar arquitectura en la Universidad de Chile y luego sociología. Se licenció en gestión de calidad total en la Universidad Católica del Norte y también es magíster en urbanismo y especialista en vivienda social de la Universidad de Chile. Su interés por la política comenzó desde muy joven, participando activamente al interior de organizaciones palestinas, y en el año 1987 fue presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos por 4 años. Después, asumió el cargo de coordinador general de la Organización de la Juventud Palestina de América Latina y el Caribe hasta el año 1993. Luego de esa experiencia, tomó la decisión de entrar al Partido Comunista de Chile. Se candidateó para la FECH en el año 1996 y para diputado en el año 2001 y 2005, sin conseguirlo. Sin embargo, no quiso bajar los brazos. Con todo el cariño que le tiene a su comuna, Daniel se postuló a la alcaldía de Recoleta en el año 2004, luego en el 2008, pero finalmente en el año 2012 obtuvo la victoria con un 41,6% de los votos. Paralelamente, Daniel también ha tenido una participación activa en los medios de comunicación en Chile y en el extranjero, como fueron en el programa de debate El Termómetro de Chilevisión, donde fue panelista por más de 5 años. También fue parte de la radio Nuevo Mundo, dando sus análisis políticos, y se ha lucido como columnista en El Mostrador, Radio Cooperativa, El Quinto Poder y el periódico español Tercera Información. Y también escribió y publicó su libro Palestina, Crónica de un asedio. Muy orgulloso y con los avances de su trabajo, el alcalde Daniel Jadue conoce su comuna a la perfección, ya que nació, pasó su infancia, ha estudiado y ha trabajado gran parte de su vida en Recoleta, trabajando a diario para mejorarla. Un hombre de carácter, sin pelos en la lengua ante las polémicas y con un amor al servicio público. Hoy hablamos con él en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. Daniel, ¿algo que corregir? ¿Bien? ¿Todo bien? No, un pequeño detallito nomás. ¿Cuál? Entré por primera vez a estudiar arquitectura a la Católica. Mi vieja no me dejó ir a la Chile porque en la Chile había mucha efervescencia política y a ella no le gustaba que yo me metiera en eso. Entonces época estuve... Federici. Imagínate. Exacto. Yo salí de la Católica después de una larga toma en la Católica en solidaridad con nuestros compañeros de la Chile justo para la época de Federici. O sea, dio lo mismo al final. Donde caíste estuvo igual. Volví Oye, a la Chile después de... ¿cómo es que
¿A los 15 años saliste del colegio? ¿Por qué tan joven? 15 para 16 y entrando a la universidad Con 16. para 16, sí. ¿Por qué Es tan que joven? antes había menos rigurosidad. En la- Yo soy, siempre digo que yo soy como el espermio cojo de la familia, porque yo nací súper enfermo. Entonces, antes de los 6 meses me operaron de peritonitis, después de hernia, después fístula, la hernia, y estuve como los primeros 3 años casi Claro. de planta en el hospital. Y ahí yo creo que aprendí muchas cosas que ya me hicieron ir como adelantado a los compañeros de curso. Y empezaron a... Ya. y empecé como a pasar de curso con exámenes y me adelantaron y terminé saliendo Ya, temprano. pero Cabezón también, Mateo, buen alumno. No, para nada. No. ¿Cómo? ¿Y cómo te copiaba yo en las pruebas? No me acuerdo de eso. No, Lo que hay que decir, yo quiero contar esa historia. Nos acabamos de enterar con Daniel que éramos compañeros del Liceo Alemán. Y compartimos aula, por lo tanto, un par de años y aulas. Aulas. Salas de clases. en esa época en ¿Dónde que el había pollo le pupitre, copiaba? yo le iba a Claro, decir. pupitre. Exacto. Y por tanto, empezamos a hacer memoria. La formación de un colegio como el Liceo Alemán, católico, con misa los días jueves en la mañana, con el coro y todo el tema, ¿cómo sale un comunista de ahí? Es una transformación bien dura, Por eso te quiero ¿En qué preguntar. momento se gesta? porque además yo provengo de una familia profundamente religiosa. Ajá. En algún minuto fui chonstatiano, en la misma Mira. época. En mi familia muchos están muy interesados de que yo pudiera hacerme cura. Y siempre yo digo que hasta que vi la luz roja y me salvé y no seguí por ese camino Ya, pero por último uno afortunadamente. puede que creer que un tipo de agnóstico, de ateo, y tiene, No, ideas, es que y tiene tiene que ideas ver- de izquierda. No, no, Cae en el comunismo no. no es tan descabellado, pero una persona pero- que estaba... Tiene que- unas tiene que creencias tan ver- Una senda profundas. totalmente distinta. Tiene que ver un poco con lo inquieto que uno puede llegar a ser, en el sentido de buscar formas de pensar que logren darte respuesta a las inquietudes que tú vas teniendo. Y yo quiero decirte que nosotros no crecimos en dictadura. Y cuando uno crece en dictadura, yo recuerdo que el primer choque fuerte, ¿no?, con la religión, sabiendo que la religión es una institución jerárquica, Ajá. en donde libertad de pensamiento no hay. Entonces yo veía a curas tratando de validar la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, y yo decía, no, esto Ya, pero también había no una puede vicaría ser. de la solidaridad y había curas jugados en la defensa de los Está derechos bien, humanos. está bien, razón, pero pero la la verdad realidad es que el solo hecho de que la iglesia permitiera esta diversidad ¿Ya? a mí me generaba y me generó una distancia. Y yo tuve un deambular, o sea, estudié el Islam, incluso estudié mucho el judaísmo, más de forma crítica y distante, pero lo estudié haciendo comparación entre las religiones, y finalmente terminé aprendiendo del materialismo histórico y del materialismo dialéctico y convenciéndome de que como herramienta de interpretación de la realidad y De de acuerdo. transformación de la realidad es la que me daba más Ya, pero respuesta. Daniel, o sea, yo también somos de la misma generación y yo me acuerdo que en la universidad te reclutaban, o sea, había también una cosa como proselitista. Es que yo no Había partí- alguien que llegaba, que era potente, que tenía una imagen power dentro del grupo y recorrían el capital y habían como... se hacían los cuadros y se Sí, hacían pero las bases. Pero yo no partí ahí. Eso te iba a preguntar, a No. ti no es que te hayan reclutado o no es que te hayan Partió antes, cautivado en el No, comunismo, sino que mi llegaste ingreso, ¿Ya? mi ingreso a la política es por el tema de la causa palestina. ¿Ya? ¿No? Y yo empiezo a participar en política en un grupo de las organizaciones palestinas de la época, en la vertiente más cercana al grupo del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en donde desde los 11 años, 12 años, empiezo a estudiar y a formarme. Suena raro, pero eso equivale a entrar a primero medio Sí, sí. en mi etapa, ¿no? Entonces, cuando entré a primero medio empecé a leer, y uno se empieza a meter en la historia de Palestina, y tú empezás a irte como para atrás en la historia, y empezáis a entender desde los... ¿Este libro tiene relación con eso? Con mi primer viaje a Palestina, y además con discusión política y con discusión filosófica, y con apuestas de paz y con propuestas de cómo salir. Entonces, de ahí yo fui derivando en que también uno va entendiendo los problemas y los conflictos del mundo entero con una matriz de análisis que te va formando. Yo creo que a mí la causa palestina me transformó profundamente en un hombre de izquierda. Y después, justo en la época de la firma de los acuerdos de Oslo, que fue un terremoto político Ajá. para el pueblo palestino, que yo recuerdo en aquel tiempo haber escrito
una columna en el diario El Siglo de la semana del 11 al 18 de septiembre de ese año, en el semanario El Siglo, un análisis muy crítico en donde yo decía que ese acuerdo no iba para ninguna parte. Recibí las críticas de la comunidad, incluso recuerdo que en el Club Palestino hasta se hizo una fiesta para celebrar el acuerdo de paz. Y yo decía, mira, no hay nada que celebrar, esto es una trampa y esto nos va a llevar por el camino de la guerra civil, de la ocupación y de la división. 25 años después, la verdad que es bastante más cercano a mi visión que aquellos que pensaban que esto era la paz. Entonces, el día que se firmó el acuerdo, yo decidí convertirme o reconvertirme a la política nacional, exclusivamente. Yo participaba en política nacional, pero más distante. Por eso, pero cuando estabas estudiando arquitectura, estabas pensando de una manera ya, como dijera yo, gremial, estabas pensando en dirigencia estudiantil, luego, o sea, ¿hiciste carrera política desde la universidad? Sí, fui dirigente estudiantil desde la universidad. Estabas postulando a la fecha. Incluso desde antes, en centros de alumnos. Ya. O sea, la política no apareció en tu vida, sino que tú la tenías incorporada. No, la tenía desde incorporada desde... Y lo de muy Recoleta pequeño. para ir avanzando... No sé si es mi ADN, porque en mi familia directa no hay nadie que No. esté metido en política. Ah, no, pues claro. Nadie. ¿Sirvió, una pregunta media extraña, pero sirvió el bullying que te hicieron en algún momento en la universidad por ser más joven para empoderarse y poder ser un poco más líder? O sacar la personalidad para defenderse. Exacto, sacar el carácter y después convertirse Y en además, político. te decían bullying por los jóvenes. yo no comparto mucho el concepto de bullying. Bullying, ¿ah? ya. Lo podemos, Yo lo había leído en entrevistas. lo podemos discutir en términos de que yo creo que uno es el reflejo de la sociedad en la que se cría. Si un niño nace en torno a un lago, seguramente va a aprender a nadar antes de a leer y a escribir. Y si nacís frente a una calle con auto, va a aprender a mirar para los dos lados Ya. antes de leer y Determinismo. escribir. Y cuando uno nace parte de un pueblo que está bajo ocupación, empieza a resistir antes de muchas otras cosas, ¿no? Y cuando uno nace en una sociedad violenta, que pontifica la violencia, que la valida a través de los medios de comunicación, a través de la resolución de los conflictos, es obvio que los jóvenes sean más violentos. Y no es que haya ni acoso ni bullying, es que ellos son fiel reflejo de sus padres y la sociedad en la que se criaron. Ahora, lo que sí, en que en mi época yo puedo decir que la discriminación normal de los primeros años, o sea, a mí me decían turco. Mira que Y es como Claro. raro, es como raro porque a mí siempre me dijeron turco hasta que viajé a Palestina y allá me decían el chilenito. Pero ambas dos con cuotas como medias despectivas. Y ¿no? además la Entonces, historia de... Bueno, cuando se enojan sí, pues, no el turco buena onda o el turco tal por cual, dependiendo de cuál sea, pero efectivamente eso como que te va primero haciendo sentir distinto, te va y te va acercando a aquellos que no tienen dentro de su filosofía la discriminación. Sí. Me reí mucho, la semana pasada fui a ver una película que está, Dios mío, que hemos hecho. A la La francesa. francesa, Sí, la de los... claro, de la, Tuvieron de las 4 ¿Qué hijas. pasa con los ¿no? personajes? Una familia con Y que- 4 hijas, cada una se casa con un judío, un Cuando- árabe, con un exacto. negro, con un Sí. Y que asiático. cuando el amigo le dice, oye, pero ¿qué te pasa si no podéis discriminar? Córrete comunista tal por cual, le dice. Entonces, incluso en la película yo me reí mucho y le comentaba a mi hija que, mira, eso es lo que se ve. Los comunistas siempre han sido más tolerantes porque tienen menos prejuicios, porque están mucho más abiertos a que lo único permanente es el cambio y por lo tanto no se aferran a verdades Qué buen absolutas. punto lo que llegaste, pero lo que yo te iba a decir, qué raro ser comunista hoy día. En Chile, con la historia que cargamos. No, pero además porque es como... ¿Quién? Ya ni Putin. O sea, no sé, estoy pensando así como que se cayeron todos los proyectos. Hasta Cuba hoy día está llegando a acuerdos con Estados Unidos. Raúl Castro ya quiere que se abra la embajada luego. Está quedando Corea del Norte. O sea, por eso cuando yo tengo la cabeza bien abierta, pero siento que el comunismo ya como que está quedando tú y unos cuantos más. Y Camila Vallejo y Mira, más. Qué raro ser comunista hoy, ¿me cachai? Mira, hay muy pocos países en donde existen construcciones o apuestas socialistas o comunistas. Y son parte de un mundo en donde evidentemente pesa mucho más el mundo capitalista. Y las grandes crisis que hoy día vemos no están en el mundo socialista, sino que cuando uno mira la crisis europea o cuando uno mira la crisis norteamericana del 2008 o cuando uno mira las crisis en otros países, uno dice, bueno,
la desigualdad, la contaminación, la injusticia, la corrupción en el capitalismo campean, ¿no? No te digo que no hayan pasado en la experiencia soviética, por ejemplo, ¿no? O que no haya en la experiencia cubana, pero esto de pensar que el mundo de la idea es un mundo seccionado, yo no lo comparto. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, Hasta en Estados Unidos existe el Partido Comunista. Es pequeño, ínfimo, pero existe. Sí, yo no estoy contra la idea, estoy en contra de que lo que alguna vez se identificó con lo comunista, hoy día no está en el mundo. Hoy día yo creo que lo que se identificó con el comunismo está más vigente que nunca. Mira, en la medida que la concentración de la riqueza es cada vez mayor, en menos manos, en la medida en que el salto tecnológico permite al aparato productivo mundial prescindir de la mano de obra, en la medida que los puestos de trabajo se van precarizando, ¿no? Y terminas con una desigualdad en donde es increíble, pero parece esquizofrénico. Los que más tienen le tienen miedo a los que no tienen nada, ¿no? Y uno dice, mira, toda esta crisis y todo este fin de la coexistencia pacífica con el abuso y la desigualdad que se va notando desde el 2011 hasta nuestros días, no tiene que ver con que el capitalismo sea una propuesta exitosa, tiene que ver, muy por el contrario, con que necesita ser superada. Y además un dato muy relevante, ¿eh? Yo creo que los faraones nunca pensaron que su mundo se iba a acabar, y hoy día los tenemos en los museos. Y los señores feudales tampoco. Y hoy día tenemos a sus castillos convertidos en hoteles. Sí, yo creo que los capitalistas normalmente se resisten a pensar y a darse cuenta que el mundo es solamente cambio y que claramente va a llegar un minuto en que el capitalismo va a ser superado por otra forma de organización social. Ya, pero no el comunismo. Pero no lo sabemos. sería el comunismo. Pero si el No lo comunismo sabemos. ya aprobó. No. ¿Tú decís que no? No, porque los modos de La producción... utopía se llevó a cabo. No, hubo una experiencia que fracasó. Pero los modos de producción, primero, no son esclusas cerradas, ¿no? Se van transitando. Además, te voy a decir una cosa. El capitalismo tiene 300 años de vida. 400 años de vida en el mejor de los casos. Y ya tiene problemas reales. El neoliberalismo, de hecho, está llevando al capitalismo a un minuto, a una etapa de una crisis generalizada que tiene que ver con tener incluso al medio ambiente superado en su capacidad sí, de recuperarse, de albergar al ser humano. Sí, o sea, eso está claro. Ahora, vamos a lo práctico. Ya defendiste lo que es ser comunista. ¿Cómo se aplica hoy día en tu municipio? Uno. Dos, ¿cómo llegaste primero a hacerte Recoleta después de 30 intentonas de ser el alcalde? Finalmente lograste y llegaste siendo comunista en una comuna que no es comunista, o sea, no es mayoritariamente comunista. A ver, yo creo que... ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra decir, soy comunista y gané igual? Entrar como político comunista. Mira, a ocupar el No ganaste por alcaldía. comunista, digamos. Lo primero, vuelvo a insistir, lo único permanente es el cambio. Ya, Si uno pensara que la gente no puede cambiar, quizás no estaríamos nadie en política, ya. ¿no? Por lo tanto, nosotros en un proceso muy exitoso de acumulación de fuerza y de trabajo permanente con la base social y con la gente, y en un trabajo permanente por el mejoramiento de su calidad de vida, nos fuimos ganando la confianza, el respeto y la credibilidad para pasar del 2% al 42% y ganar la elección. En la tercera elección. Sí, La ¿no? tercera elección. Lo segundo, ¿cómo se nota esto en la gestión local? Mira, a diferencia de los capitalistas que piensan que el Estado es el ente director de la sociedad, Ajá. los comunistas concebimos el Estado como un instrumento de dominación, de clase. Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿qué hizo Pinochet? ¿Fortaleció o debilitó el Estado? Uno dice, lo debilitó. Y nosotros decimos, no, momento, cuidado. Lo fortaleció como instrumento de dominación, desvinculándolo de las presiones sociales y políticas y haciéndolo impermeable a lo que la comunidad quisiera, ¿no? Lo privatizó. Lo privatizó y efectivamente se lo entregó a un puñado de personas que desde el aparato económico, desde la compra de los políticos, desde todo lo que nosotros estamos viendo, se preocuparon de que eso nunca cambiara. Entonces, ¿qué hacen los comunistas? Nos preocupamos precisamente de lo contrario, de permear el Estado, de que la sociedad ingrese al aparato y empiece a tomar las decisiones. Y esto en Recoleta tiene muchas expresiones. En educación tenemos directorios colegiados en los colegios, hay gobierno estudiantil y docente. Cuéntame la experiencia ahora como alcalde comunista y cómo se aplica eso, tu visión, tu mirada
en un municipio particularmente como el de Recoleta, que lo hablábamos recién, es muy extenso, pero no es denso. Mira, atreviéndonos a cambiar de enfoque en todo. ¿Ya? Y atreviéndonos a cambiar de enfoque implican varias cosas. Mira, Claro. les voy a poner un caso súper específico. Nosotros estamos hasta aquí con la contaminación. Hasta aquí, Sí. ¿no? Y tenemos una ciudad, vivimos en una ciudad que tiene 17,5 millones de viajes al día. De los 17,5 millones de viajes al día, el 22,6% se hacen para ir a buscar educación. Y hemos invertido una cantidad de plata en ampliar autopistas y en destruir ciudad, ¿no? Para que pasen estas autopistas, para Porque la promover gente el cruce tráfico. la ciudad de lado a lado. Exacto. Cuando el colegio ¿Ya? debería estar en tu comuna, el lugar de trabajo debería Entonces, estar en tu ¿sabes comuna. qué? Si hubiéramos Pequeños invertido pueblos, el cada comuna. 10% de lo que hemos invertido en la autopista, en dotar de colegios a la periferia, nos habríamos ahorrado el 22% de los viajes, destrucción de patrimonio urbano y arquitectónico, y hoy día tendríamos una ciudad más amable. Y si a eso tú le sumas, Ya. y mira lo que te voy a contar de Recoleta. Lo mismo para salud. Mira, el 90% de las veces que tú vas a ir al médico en toda tu vida lo vas a hacer después de los 60 años. Antes uno casi no va al médico. Y a los 60 justo empiezan los problemas de movilidad. Y más encima, después de lo del Transantiago, hay grandes Imagínate. espacios urbanos en donde a la gente adulta les es difícil moverse. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, mira, los 4 consultorios de Recoleta, que además están obsoletos, que necesitan ser postulados de nuevo para reposición, no dan abasto para atender a una población y a un territorio tan extenso. Llevemos 18 unidades médicas móviles a las juntas de vecinos para que atiendan todas las semanas, 2 o 3 días a la semana y en algunas veces todos los días a la semana en las juntas de vecinos. Evitamos el traslado. Hemos logrado que más del 50%, que cerca del 50% de los adultos mayores hoy día en la comuna se atiendan a menos de 5 cuadras de su casa. En las atenciones no invasivas, en la repartición de los remedios que no requieren de cadena de frío y que no requieren receta retenida. Y eso ha significado que los adultos mayores, por ejemplo, ya no se tienen que ir a las 5 de la mañana al consultorio a buscar horas. No, Pueden está llegar bueno. a las 9. Está bueno, pero y es que- En eso un es, momento se habló hasta de estatizar el Transantiago, el transporte público. yo te digo, es atreverse a cambiar de enfoque. Mira lo que hicimos con los colegios. Tema de delincuencia. Tú me preguntaste qué hiciste. Llevamos 2 años bajándolo. Yo te preguntaba porque claramente los alcaldes hoy día se sienten superados, hacen fuertes inversiones No. en seguridad municipal. Es que eso Tú es un veis mal patrullas, veis Sí. como gente en moto, de Es que otros eso- colores que no son carabineros. Entonces, este gallo, es que eso es ¿tendrá una- alguna autoridad este gallo o está de puro sapo? Es que eso es un enfoque fracasado. ¿Por qué? Porque ¿Tú no estás de acuerdo con la porque seguridad los sistemas ciudadana de seguridad propuesta por los ciudadana municipios? municipales No. tienen atribuciones para nada. No No, tienen sirven. atribuciones para detener, ni para interrogar, ni para retener, ni para trasladar. Pero para no te prevenir, pueden ¿no? ni siquiera ¿Tampoco? porque efectivamente son un efecto placebo. De hecho, lo demuestran las Condes de Vitacura, que están alegando todos los días por el incremento significativo de la delincuencia, y en Recoleta, que los suprimimos el día que yo llegué, baja la delincuencia. ¿Por qué lo suprimiste? Porque se gastaban 600 millones de pesos, 500 y tantos millones de pesos al año en una comuna que no tenemos los recursos de Las Condes. Las No, Condes claramente. tienen 700.000 pesos por habitante al año, nosotros tenemos 138.000 pesos por Tremenda habitante al año. diferencia. Sí. Tremenda diferencia, y hablamos de equidad territorial y hablamos de una serie de cosas. Pero ¿qué hicimos? Mira, nosotros mantenemos abiertos los 19 colegios municipales después de las horas de clase hasta las 10 de la noche los días de semana y los sábados y los domingos para ser utilizados por la comunidad como centros culturales, centros deportivos y centros de ¿Y hay entretenimiento. participación, Daniel? Yo tengo 10.000 alumnos en los colegios y 36.000 personas ocupando los colegios en las tardes. Con talleres deportivos, con talleres de teatro, con O preuniversitarios sea, lo tuyo populares. es decir prevención, en el Prevención, sentido de prevención. ¿Y por ocuparlos, qué? de que... ya. ¿Y por qué? Sacarlos Porque del ocio. la comunidad dice, mira, no tenemos dónde hacer todo lo que queremos hacer. No tenemos cómo soñar. Entonces, cuando tú le das a los cabros en Recoleta talleres de robótica, talleres de debate que no habían tenido nunca, y les dais talleres de deporte, y recuperamos las canchas de Santa María para que hoy día sean ocupadas gratuitamente por todos los jóvenes. Mira, no lo digo yo. El otro día lo dijo el fiscal Monte y lo dijo el prefecto de Carabineros a cargo del barrio, que cuando ellos analizaban por qué Recoleta bajaba en la delincuencia, a pesar de que el problema sigue siendo la delincuencia, ¿no? Sí. Al lado de comunas que todas suben, decían, el único elemento diferenciador es el programa Escuela Abierta, es el programa de educación, es el programa que ha impedido que más jóvenes se sumen al mundo delictual porque estamos abriendo un mundo de oportunidades. ¿Y sabes qué? Con otro cambio de enfoque, separando la entrega del servicio de la infraestructura.
Ya. Un consultorio nuevo a mí me sale 3.000 millones de pesos. ¿Y de dónde? ¿Y sabéis ¿Y qué? dónde lo Las compras? 18 unidades móviles de médicos me salen mucho menos y tengo a los adultos mayores mucho más tranquilos y contentos. Y o sea, estamos tú- atendiendo claro. a todos los postrados en su Tú casa. estás planteando un tema de eficiencia en el fondo, de ser Un tema eficaz. primero de cambio de enfoque y después de eficiencia y eficacia. Claro, obvio, porque si podemos tener un hospital increíble, pero le queda a distancia, no tiene cómo llegar, tiene, como decías tú, problemas de movilidad, finalmente hay que llevarle el servicio médico Exacto. al lugar más cercano. Lo otro que te iba a decir, la comuna de Recoleta no es una comuna vieja, de gente mayor. Tiene los dos polos, pero tiene un importante núcleo de adultos mayores, cerca del 36% de la comuna son adultos mayores, pero hoy día también tenemos un porcentaje importante de jóvenes, Ya. que además están ¿Cuál es la incorporando. población de tu comuna, de Recoleta? ¿Cuánto? Aunque nadie lo sabe hoy día, No, pero no, nosotros el tenemos una censo. proyección de cerca de 150.000 personas. Ya. Y de eso tú dices que hay un 30% que serían adultos mayores. Sí. O Sí. sea, es un grupo, No, no, Es un grupo- bastante igual, es ¿no? un grupo absolutamente significativo. Sí. Ya, ¿y quiénes votaron por Y ti? que además son los que más se organizan. Por eso, el que te quería preguntar, ¿votaron los jóvenes por ti? ¿Quién votó por ti, digamos? ¿Quién te respaldó Yo creo en que Recoleta? fue bien transversal, porque la gente estaba muy agotada de un modelo que se agotó, de un modelo de gestión que se basaba en el clientelismo, no en un enfoque de derecho, en donde se arrendaban las canchas para los jóvenes y no las podían ocupar porque no tenían plata, en donde no se hacía pavimentación participativa porque el 5% que la comunidad tiene que poner no tenía para ponerlo, entonces no se postulaban. Hoy día ese 5% lo pone el municipio, que antes no se daban tantas becas de educación, hoy día damos 794 becas de educación superior para los jóvenes que no pueden ir a la universidad. Entonces hemos enfrentado, ¿no?, el manejo de los recursos de la mano con la comunidad con mucha más participación. Hay directorios colegiados, hay cogobierno estudiantil y docente en Recoleta, en los colegios, en los consultorios. Hay una permeabilidad absoluta de la comunidad en la toma de decisiones. Hemos permeado el Estado en el nivel local Pero, Y para sin la toma de seguridad decisiones. municipal. Claro. Y Pero sin en la seguridad campaña municipal. me preguntaba yo, ¿cuáles fueron las grandes diferencias? ¿Cómo fue que pudieron llamar la atención de la gente? No, la diferencia Antes de, son- ¿me entiendes? Nosotros enfrentamos una campaña bien compleja Sí. contra dos monstruos de la política que tenían millones Por de eso. dólares puestos en la calle. Y siempre decimos, ganamos la campaña con 3 pares de zapatos y estando desde las 6 de la mañana en el territorio hasta las 12 de la noche y con la trayectoria que nos avalaba. Pero efectivamente el contenido de la campaña era muy distinto. O sea, la gente tenía una pésima evaluación de los autos de seguridad ciudadana. Decían que dormían en la esquina, que trasladaban a los familiares, que ocupaban los autos para puro pololear. Y nosotros dijimos, bueno, hay que sacarlos, porque además el programa de gobierno, que nosotros lo protocolizamos ante notario en la campaña, lo hicimos en más de 611 reuniones con los habitantes de la comuna. Entonces, si tú lees el programa de gobierno que está en la página, tú ves que el programa Escuela Abierta está definido en el programa. El sistema de salud familiar con unidades móviles de médicos está definido en el programa. Los directorios colegiados están definidos en el programa. La cultura gratuita y de calidad. Nosotros tenemos una cantidad de espectáculos y en Recoleta, salvo las fondas, ponte tú que tiene una entrada básica, no se cobra por nada hoy día. O sea, un festival de teatro con 73 horas de teatro repartidas en todo el territorio comunal completamente gratuita. Entonces yo creo ¿Cuánto que llevas de alcalde? ¿2 años? 2 años y medio. Excelente historia. Oye, vamos a ir conversando con el alcalde de Recoleta, el invitado de hoy, Daniel Jadot. Antes, un consejo de Emilia. Ahí está. Ahora esas noches serán como siempre las soñaste, porque ya no tienes de qué preocuparte con las nuevas donas de Buenas Noches Tela Suave. Ahora son 40%